En la madrugada del 12 de abril de 2015, el cielo sobre San Bartolo del Río parecía más bajo de lo normal, como si las nubes hubieran descendido para escuchar lo que estaba por suceder. Julián Ortega, de 72 años, despertó antes de que el gallo cantara. Tenía el cuerpo cansado, las manos entumecidas por la artritis, y sin embargo, sus movimientos eran precisos. Sobre la mesa de la cocina, junto a una taza de café tibio, lo esperaba una carpeta gruesa, llena de hojas amarillentas, recibos firmados, fotografías con bordes gastados y un par de casetes que no se habían reproducido en décadas. Esa mañana, Julián había decidido que no podía morir con todo eso guardado. Vivía solo en una casa de adobe al borde del río. Desde la ventana veía la torre de la iglesia y las calles empedradas que lo habían visto crecer. Cada rincón de San Bartolo estaba impregnado de recuerdos suyos. El taller donde trabajó de joven, la plaza donde vendía herramientas, el puente viejo donde solía sentarse a escuchar el agua, y también los lugares que evitaba mirar, como el almacén municipal que 20 años atrás había sido escenario de algo que nunca contó. A las 6 en punto salió de su casa con la carpeta bajo el brazo y un bastón de madera que había tallado él mismo. Caminó lento pero sin pausas. Los vecinos lo saludaban con un «buenos días» automático, sin imaginar que ese día Julián no iba a la tienda ni a visitar a nadie. Iba directo al salón de la cooperativa, donde se reunía el pueblo en asambleas importantes. Sabía que no todos lo escucharían con paciencia. Algunos lo respetaban, otros lo consideraban un viejo testarudo. El salón estaba medio vacío cuando llegó, pero él colocó su carpeta sobre la mesa central como si estuviera depositando un acta de guerra. No esperó a que lo invitaran a hablar, se acomodó las gafas, respiró hondo y dijo: «Lo que voy a contar no es para ganar simpatía ni para vengarme, es para que la historia no siga pudriéndose en silencio». Las pocas personas presentes se miraron entre sí desconcertadas. Mientras hablaba, su voz se volvió más firme. Contó que en 1995, cuando era tesorero de la cooperativa, firmó documentos que permitieron que las tierras comunales pasaran a manos de una empresa minera. En ese momento le dijeron que sería para generar empleo y mejorar los caminos, pero lo que llegó fueron explosiones, polvo, agua contaminada y familias que tuvieron que marcharse. Julián sabía que no había sido un error inocente. Él mismo había recibido sobres con dinero para acelerar los trámites. «Yo también me vendí», dijo, golpeando la mesa con la mano. «Me callé cuando vi cómo el agua del río cambiaba de color. Me callé cuando los peces empezaron a flotar boca arriba. Y cada silencio mío fue un ladrillo más en el muro que nos separó de lo que era nuestro». Algunos lo escuchaban con la boca entreabierta. Otros bajaban la mirada, como si las palabras les cayeran demasiado cerca. Sacó de la carpeta las fotografías de 1996, donde se veía a un grupo de hombres sonriendo junto a maquinaria pesada, y señaló su propio rostro en una de ellas. «Este soy yo, el que ayudó a que entraran aquí. No me escondo, pero hoy quiero que estas pruebas no se queden conmigo». Puso sobre la mesa contratos, copias de pagos y grabaciones en casete donde se escuchaban reuniones con directivos de la empresa. El sonido era viejo y algo distorsionado, pero las voces eran reconocibles. El silencio en el salón era espeso. Una mujer de mediana edad se levantó y dijo: «Mi padre murió por el agua contaminada, y ahora entiendo por qué nadie nos escuchó cuando pedimos ayuda». Julián bajó la cabeza y murmuró: «Lo entiendo, y sé que no me alcanza la vida para pagar lo que hice, pero al menos quiero que la verdad esté completa antes de que yo me vaya». Julián respiró hondo, y con dedos torpes por la artritis, colocó las grabaciones junto a los contratos. El casete más corto tenía una etiqueta escrita a lápiz: «Reunión
1402-95. Un muchacho conectó una grabadora vieja al enchufe que colgaba del muro, y el chisporroteo del cabezal al morder la cinta recorrió el salón como un insecto eléctrico. Se escucharon saludos, vasos chocando, la promesa de una clínica que nunca se construyó, el ofrecimiento de apoyos para la escuela a cambio de flexibilidad con la tierra comunal. Nadie interrumpió. El sonido tenía la textura de los años, pero cada palabra caía nítida sobre la mesa de madera, como si el pasado hubiera estado esperando justo ese silencio para decirse completo. La noticia corrió rápido. Antes del mediodía, el salón ya estaba casi lleno. Campesinos con sombrero, mujeres con mandiles, jóvenes con celulares alzados como pequeñas antenas de memoria. La autoridad auxiliar del pueblo llegó, se quedó en la puerta y escuchó sin sentarse. Julián no buscó su mirada. Había aprendido esa mañana a hablar sin pedir permiso. Señaló un mapa colgado en la pared, donde los límites comunales aparecían descoloridos por el sol, y marcó con el bastón los sitios donde la empresa había cavado más allá de lo permitido. Aquí se llevaron la veta buena, dijo. Acá abrieron un tajo que no figura en ninguna bitácora. Un murmullo recorrió a los presentes, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Los nombres de los parajes heridos eran viejos conocidos. Un joven de la secundaria pidió la palabra. Hijo de un minero que había emigrado, preguntó qué se podía hacer ahora si las explosiones ya no sonaban, pero el polvo seguía pegado a las hojas de los árboles. Julián miró la carpeta como si buscara dentro de ella un manual que no existía. Primero, que todo esto no vuelva a guardarse, dijo. Segundo, que midamos nuestra agua, nuestro aire, nuestra tierra, no para llorarla, sino para demostrarla. Tercero, que nadie más firme en nuestro nombre sin mostrarnos cada línea. Una mujer levantó la mano desde el fondo y agregó. Y cuarto, que los que cobraron devuelvan algo más que dinero, que devuelvan la verdad. Algunos asentían en silencio. Otros apretaban los labios como si masticaran rabia. A media tarde, el salón necesitó aire. Salieron a la plaza. El sol se había corrido detrás de la torre y dejaba un resplandor en el empedrado. Julián, sentado en una banca, sintió a la vez una ligereza y un peso nuevo. Ya no era el único que cargaba los papeles, pero cada rostro que lo miraba parecía pedirle una guía. No prometió justicia. Había aprendido que esa palabra se desgasta fácil. Prometió quedarse. Un grupo propuso armar una comisión de resguardo del archivo, copias en sobres sellados, una en la escuela, otra en la clínica, otra en casa de la autoridad. Si reparten el fuego, cuesta menos que se apague, dijo el maestro rural, y la imagen prendió de inmediato. Al caer la tarde, apareció una camioneta con placas de fuera y vidrios polarizados. Se detuvo frente a la cooperativa, y dos hombres bajaron sin saludar. No llevaban uniforme, pero su modo de mirar era uniforme. Recto, frío, práctico. Preguntaron si había responsable de la reunión. Nadie respondió. Preguntaron entonces por el señor Ortega. Julián se levantó con el bastón y dijo su nombre, sin ceremonia. El más alto habló con cortesía de papel, que la empresa respetaba la ley, que las acusaciones eran muy graves, que lo prudente era dialogar en oficinas. Julián señaló la plaza con la palma abierta. Esta es mi oficina hoy. Aquí me equivoqué y aquí me toca enderezar. El hombre no sonrió. Dijo que volverían con los documentos correctos. La camioneta se fue dejando una nube de polvo que a muchos les supo a déjà vu. Esa noche, el salón de la cooperativa se transformó en taller. Sobre mesas improvisadas, jóvenes y viejos hicieron pilas con copias, plastificaron hojas, escribieron en rotuladores gruesos fechas, folios, nombres. Alguien llevó un proyector pequeño prestado de la secundaria, y en la pared encalada aparecieron las fotos de 1996. Hombres con cascos amarillos,
cinta ceremonial, sonrisas anchas. En una esquina de la imagen, el logo de la empresa y, junto a él, el de una fundación que supuestamente había donado becas. «Si damos la historia completa, que sea con su propaganda también», dijo la dueña de la papelería, y todos rieron con un humor breve, afilado. Cerca de medianoche, cuando ya casi nadie quedaba, se acercó a Julián una mujer de cabello gris recogido en trenza. Traía una caja de zapatos. «Esto lo guardó mi marido», explicó, y al abrirla aparecieron análisis de agua de 1998 con valores subrayados en rojo, cartas dirigidas al municipio pidiendo monitoreo, respuestas selladas con el invariable «recibido en trámite». También una foto en blanco y negro. Niños cruzando el río con pantalones remangados antes de que el cauce bajara con espuma extraña. Julián tocó la foto con la yema de los dedos, como si pudiera entrar en ella. «Gracias por no quemarlo», susurró. La mujer negó con la cabeza. «Hay fuegos que se guardan en papel». La autoridad auxiliar, que había escuchado todo desde la orilla, decidió por fin hablar. Dijo que convocaría una asamblea formal el domingo, con lista de asistencia, para decidir acciones, solicitud de peritaje independiente, exigencia de reparación y, si era necesario, denuncia penal. «No puedo prometer que arriba nos harán caso», advirtió, «pero no quiero que mañana digan que nos quedamos cruzados de brazos». Algunos desconfiaron del gesto tardío, otros lo vieron como una grieta útil en un muro viejo. Julián no aplaudió ni reprochó, solo pidió que la asamblea fuera a la vista de todos, en la plaza, no entre paredes. De regreso a su casa, el cansancio le pesó en los hombros como un saco húmedo. Dejó la carpeta sobre la mesa, preparó un té amargo y se sentó frente a la ventana. Afuera, el río apenas sonaba, como si también estuviera cansado. Julián abrió una libreta nueva y escribió una frase en la primera página: «Que la verdad no sea una visita, sea vecina». Cerró la libreta, apagó la luz y se permitió por primera vez en muchos años dormir sin cerrar con llave. No era valentía ciega, era la sospecha de que, a partir de ese día, el sueño de uno iba a ser custodiado por los ojos de muchos. El domingo amaneció con un aire tenso, como si el pueblo entero supiera que la asamblea marcaría un antes y un después. Desde temprano comenzaron a llegar familias a la plaza, algunas con sillas de plástico, otras con termos de café y pan dulce. Los niños corrían alrededor de la fuente, ajenos a las conversaciones serias de los adultos. Julián llegó con su bastón y la carpeta bajo el brazo, vestido con una camisa blanca que, aunque limpia, mostraba el desgaste de los años. Se colocó en una esquina, observando cómo se llenaba el espacio. La autoridad auxiliar colocó una mesa larga en el centro de la plaza y, sobre ella, un libro grande para registrar los nombres de los asistentes. «Queremos que todo quede por escrito», dijo con voz alta. Julián fue de los primeros en firmar, y pronto la hoja se llenó con rúbricas grandes y pequeñas, algunas firmes, otras temblorosas. Un joven con cámara se movía entre la gente, registrando cada detalle. Cuando la asamblea comenzó, el maestro rural tomó la palabra para repasar brevemente los hechos. La firma de los documentos en 1995, la llegada de la minera, los daños al río y las tierras, las pruebas reunidas en los últimos días. Luego se dio el lugar a Julián, quien se levantó lentamente y caminó hasta el centro. No repitió todo lo que ya había dicho antes. Se limitó a leer una lista de compromisos que él consideraba indispensables para seguir adelante, resguardar las pruebas, exigir estudios independientes y no permitir nuevos acuerdos sin consulta pública. Una mujer del público pidió el micrófono y habló con rabia contenida. Contó que su hijo desarrolló problemas respiratorios después de que comenzaran las explosiones
y que nunca recibió respuesta a las cartas enviadas a la empresa. Si esto no lo frenamos ahora, seguirán creyendo que aquí no hay quien les diga que no, concluyó. Sus palabras provocaron un aplauso que rompió por un momento el ambiente solemne. En ese momento, un hombre de traje oscuro y gafas de sol se acercó a la mesa de la autoridad. Dijo que representaba a la minera y que quería explicar la postura de la empresa. Hubo murmullos de desconfianza. Julián le hizo un gesto para que hablara, pero dejó claro que tendría que hacerlo frente a todos, sin papeles que no pudieran ser fotografiados. El hombre se mostró incómodo, pero aceptó. Habló de cumplimiento de normativas y beneficios comunitarios, pero sus palabras parecían flotar sin aterrizar. Cuando terminó, una anciana que había estado callada toda la mañana se levantó de su silla. Caminó hasta la mesa con pasos cortos y firmes. «Yo estuve en la primera reunión con ustedes hace 20 años», dijo. «Prometieron agua limpia, caminos nuevos y trabajo. El camino se llenó de polvo. El agua se volvió amarga y el trabajo fue para los de fuera. Así que, con todo respeto, no les creo nada». El silencio que siguió fue absoluto. La autoridad anunció entonces que la asamblea votaría si presentar una denuncia formal ante el gobierno estatal. La mayoría levantó la mano. Un par de vecinos dudaron, pero nadie se opuso abiertamente. Julián sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que ese era solo el primer paso y que lo que venía podría ser más difícil que todo lo anterior. Al final, acordaron formar 3 comités. Uno para resguardar las pruebas, otro para difundir la información y un tercero para coordinar las acciones legales. Julián aceptó estar en el primero. «No porque yo sea dueño de nada», aclaró, «sino porque fui parte del problema y quiero ser parte de la custodia de la solución». Cuando la reunión terminó, la plaza se fue vaciando lentamente, pero el murmullo persistente indicaba que la conversación seguiría en las cocinas, en las calles y en las orillas del río. Esa tarde, el comité de resguardo se reunió en la casa del maestro rural. Usaron una mesa de madera como archivo improvisado. Las copias de contratos, fotos y análisis de agua se separaron en carpetas rotuladas con fechas precisas. Clara, la joven que ayudaba con las grabaciones, propuso escanear todo para almacenarlo en varios dispositivos y subirlo a una nube segura. Si intentan quitarnos algo físico, que no puedan borrar la memoria digital, dijo. La idea fue aprobada por unanimidad. Julián observaba el trabajo en silencio, pasando sus dedos por las carpetas, como si cada hoja fuera una piedra que había cargado durante años y que por fin podía poner en otro lugar. El maestro le ofreció un café y le dijo: «Esto no lo hubiéramos hecho sin usted». Julián negó con la cabeza. «Esto no lo hubieran hecho si yo no hubiera fallado antes. Ahora es de todos». Su voz sonó más cansada que humilde, pero no había tristeza en ella, sino un extraño alivio. Mientras organizaban el material, se escucharon voces en la calle. Un grupo de niños pasó corriendo, llevando pequeños barcos de papel hacia el río. Julián los vio por la ventana y recordó cuando él, de muchacho, hacía lo mismo con sus amigos, antes de que el agua se volviera turbia. Algún día, pensó, estos niños también van a querer respuestas y tenemos que dejárselas listas. Esa noche, en su casa, Julián revisó una vez más su cuaderno personal. En él había anotado detalles que no estaban en los documentos, conversaciones que recordaba, gestos de las personas en las reuniones de hace 20 años, olores y sonidos que no se podían probar con papeles, pero que completaban la historia. Dudó si compartir esas páginas, porque algunas implicaban a vecinos que aún vivían. Decidió guardarlas por ahora, pero las dejó en un lugar visible, como si su sola presencia fuera un recordatorio de que la verdad nunca está totalmente escrita. El lunes, el comité de difusión organizó una reunión en la plaza,
para mostrar a todo el pueblo las pruebas digitalizadas. Colgaron una sábana blanca en la pared del kiosco y proyectaron las fotos, los mapas y los documentos más relevantes. La gente se acercaba, señalaba, comentaba entre sí. Un hombre murmuró que había visto esas máquinas entrar de madrugada. Otro recordó haber escuchado detonaciones fuera de horario. Lo que antes eran recuerdos dispersos, ahora empezaba a tomar forma de testimonio colectivo. Entre la multitud, Julián notó a dos hombres que observaban desde lejos, sin mezclarse con el resto. No eran del pueblo. Su ropa limpia y sus zapatos lustrosos contrastaban con el polvo del empedrado. No hicieron nada, pero su presencia era tan visible como el sol de la tarde. Julián comentó al maestro: «Cuando vienen a mirar sin hablar, es porque ya están planeando qué decir después». Al día siguiente, la empresa minera emitió un comunicado en la radio local. Negaban cualquier daño ambiental grave y afirmaban que todas sus operaciones habían sido certificadas por autoridades competentes. La voz del locutor era neutra, pero el texto sonaba preparado para calmar, no para convencer. En las casas, muchos escucharon en silencio, otros apagaron la radio con fastidio. Julián tomó nota de cada palabra, pensando que ese papel también debía guardarse como parte de la historia. Esa noche, en una pequeña reunión en la casa del mecánico, decidieron invitar a un equipo de periodistas independientes y a una organización ambiental de la capital para que visitaran el pueblo. «Si no quieren que la verdad salga, vamos a mostrarla en grande», dijo Clara. Y todos estuvieron de acuerdo. Julián, aunque cansado, sonrió. Por primera vez en muchos años sentía que el río no estaba solo. 3 días después llegaron al pueblo 2 periodistas y una bióloga de una organización ambiental. Venían con mochilas llenas de cámaras, grabadoras y frascos para tomar muestras. El comité los recibió en la plaza, y Julián se encargó de guiarlos primero por el cauce seco y luego por el lugar donde la compuerta aún permanecía abierta desde la caminata. El sol caía a plomo, y el óxido del metal brillaba como una herida expuesta. La bióloga tomó muestras del agua y del sedimento, anotando con cuidado cada coordenada. Explicó que, incluso sin actividad minera reciente, los metales pesados podían permanecer en el ecosistema durante décadas. Julián escuchaba con atención, pero lo que más le importaba era que esas palabras quedaran grabadas en los micrófonos de los periodistas. Quería que las pruebas científicas acompañaran las memorias y los documentos para que la historia no se desestimara como simple rumor de pueblo. De regreso en la plaza, los periodistas entrevistaron a vecinos de todas las edades. Una mujer contó cómo su familia dejó de sembrar maíz porque la tierra ya no retenía humedad. Un joven relató que su abuelo siempre decía que el río estaba cansado desde que llegaron las máquinas. Julián habló al final, con voz pausada. «Lo que traje en mis papeles es apenas la mitad. La otra mitad está en las manos y en la garganta de cada uno de ellos». Esa misma noche, la grabación de las entrevistas comenzó a circular en redes sociales. No era un video profesional, pero el contraste entre las voces cansadas y las imágenes del río seco generó impacto. En menos de 24 horas, el video había sido compartido por colectivos ambientales de otros estados. El nombre de San Bartolo del Río comenzó a aparecer en titulares pequeños, pero constantes. La reacción no se hizo esperar. A la mañana siguiente, una camioneta oficial llegó al pueblo con 3 inspectores de Medio Ambiente. Dijeron que venían a verificar el estado de la zona, aunque no llevaban equipo para tomar muestras. Julián y el comité insistieron en acompañarlos para evitar que hicieran una inspección superficial. Los inspectores parecían incómodos, pero aceptaron. Sin embargo, al llegar a la compuerta, uno de ellos dijo que no estaba autorizado para abrir más investigaciones y que su visita era solo
de observación. El comentario encendió a la gente. En la plaza, de regreso, se improvisó una reunión donde varios vecinos acusaron a las autoridades de encubrimiento. Julián no levantó la voz. Solo propuso que cada visita oficial quedara registrada con fecha, hora, nombres y declaraciones. Si no van a actuar, que al menos quede escrito quién vino a mirar y no hizo nada, dijo. Esa tarde, Clara llevó impresas decenas de hojas con el título Registro de visitas y compromisos. Colocaron una mesa en la plaza, y cada persona que asistiera a cualquier reunión o inspección debía firmar y anotar lo que se habló. Era un acto simple, pero se convirtió en símbolo, un archivo vivo que crecía a la vista de todos. Poco a poco, el ambiente del pueblo empezó a cambiar. Lo que antes era una conversación incómoda, ahora era parte del día a día. En la tienda, en la panadería, en la fila del molino, la gente comentaba los avances, las visitas, los rumores. Julián, aunque cansado, sentía que esa corriente de palabras era como un arroyo recuperando su cauce, lento pero persistente. A finales de ese mes, el comité recibió una carta de la empresa minera. Era breve y redactada en un lenguaje frío. Anunciaban su disposición a dialogar siempre y cuando las reuniones fueran privadas y sin presencia de prensa ni organizaciones externas. Julián leyó la carta en voz alta en la plaza, y cuando terminó, miró a los vecinos y dijo: «Si no quieren testigos, es porque no quieren verdad». Nadie propuso aceptar. La decisión fue unánime. Cualquier conversación sería pública y grabada. Esa postura fortaleció el sentido de unidad. Un sábado, más de 100 personas se reunieron junto al río para una jornada simbólica de limpieza. No podían revertir el daño químico, pero recogieron basura, retiraron ramas secas y pintaron piedras grandes con mensajes como «El agua es vida, y aquí no callamos más». Julián, sentado en una silla plegable por su dolor de rodillas, observaba a los niños pintar y pensaba que esa era la imagen que quería dejarles. Un pueblo trabajando junto. No, dividido por el miedo. Días después, la bióloga que había tomado las muestras regresó con los resultados. Convocaron a todos en la cooperativa y, frente a gráficos y tablas, explicó que los niveles de metales pesados en el agua superaban hasta 3 veces los límites permitidos. La noticia cayó como un golpe seco, pero nadie se sorprendió. Era la confirmación de lo que habían visto y sentido durante años. Julián pidió que esos documentos se sumaran al archivo y se enviaran a la prensa y a instancias nacionales. La empresa reaccionó rápido, esta vez con una camioneta llena de bidones de agua embotellada que dejaron en la plaza en señal de buena voluntad. Muchos vecinos rechazaron tomarla, y algunos que sí lo hicieron dejaron claro que eso no cerraba el caso. Julián se acercó a uno de los empleados que descargaba y le dijo: «El agua que traen se acaba en días. La que se llevaron nos va a faltar generaciones». El hombre bajó la mirada y siguió trabajando. Con la atención mediática en aumento, llegaron también personas de fuera buscando aprovecharse de la situación. Un abogado que ofrecía representar al pueblo a cambio de un porcentaje elevado. Un grupo político que quería convertir la causa en bandera electoral. El comité decidió rechazarlos a todos. «No queremos nuevos dueños de la voz», dijo Clara, y Julián asentía en silencio, satisfecho de que fueran otros quienes ya defendieran esos principios sin depender de él. Una tarde, mientras revisaba papeles en su casa, Julián recibió la visita de un joven que no conocía. Venía de un pueblo vecino donde, según contó, también había habido problemas con una obra hidráulica. Traía consigo un sobre con copias de documentos y fotos. «Nos dijeron que aquí ya saben cómo empezar», dijo con una mezcla de esperanza y vergüenza. Julián le ofreció asiento, le sirvió café y respondió: «Aquí no hay expertos, solo gente que decidió dejar de callar».
Y eso se aprende hablando. La noticia de que otros pueblos comenzaban a acercarse encendió un nuevo impulso en la comunidad. El comité decidió organizar un encuentro regional en San Bartolo del Río, invitando a representantes de lugares con problemas similares. No sería una protesta, sino una asamblea para intercambiar estrategias, pruebas y experiencias. Julián aceptó ayudar en la logística, aunque pidió que la coordinación principal quedara en manos más jóvenes. Las raíces viejas sostienen, pero las ramas nuevas son las que crecen, dijo. En los días previos al encuentro, la plaza se llenó de actividad. Se colgaron mantas de bienvenida, se prepararon bancas y se acondicionó el kiosco como espacio central de exposición. Julián, viendo todo desde un banco a la sombra, sentía que el movimiento había pasado de ser su confesión personal a convertirse en una corriente colectiva que ya no necesitaba un solo rostro para sostenerse. El día del encuentro regional amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que parecía invitar a quedarse en la plaza. Llegaron delegaciones de pueblos cercanos, algunos en camionetas viejas, otros en autobuses rentados. Traían carteles, carpetas con documentos y, sobre todo, historias. Julián observaba cómo se saludaban entre sí, como si todos fueran viejos conocidos, aunque era la primera vez que se veían. Había un hilo invisible que los unía, la experiencia de haber visto sus tierras y aguas transformadas sin permiso. La asamblea comenzó con un círculo grande alrededor del kiosco. No había micrófono, así que las voces viajaban con el eco natural del empedrado. Cada representante tenía 5 minutos para contar su caso. Algunos hablaban con rabia, otros con un tono triste y pausado. Julián, sentado al margen, escuchaba con atención, tomando notas en un cuaderno nuevo que había comprado solo para ese día. Quería que esas palabras no quedaran en el aire. Cuando le tocó su turno, Julián se levantó apoyado en su bastón y contó la historia de San Bartolo del Río. No omitió su responsabilidad ni suavizó los detalles. El daño se hizo con papeles firmados por gente de aquí y de fuera, y el silencio lo terminamos construyendo nosotros mismos, dijo. Varias cabezas asintieron. Otros lo miraban como quien ve un espejo incómodo. Terminó con una frase breve. Si la verdad duele, es porque limpia. Después del mediodía, el encuentro tomó otro rumbo. Un grupo de jóvenes propuso crear una red entre las comunidades para compartir información, asesoría legal y contactos de prensa. La idea fue recibida con entusiasmo. Julián sonrió al ver cómo las generaciones más jóvenes no solo escuchaban, sino que lideraban con propuestas claras. Así es como el río se multiplica, comentó al maestro rural que estaba a su lado. En una de las mesas de trabajo, Clara enseñaba a representantes de otros pueblos cómo digitalizar documentos y almacenarlos de forma segura. Julián la miró desde lejos, recordando cuando la conoció, apenas una adolescente con un cuaderno escolar. Ahora era una voz firme, capaz de guiar a personas mucho mayores que ella. Sintió orgullo, no de haberla enseñado, sino de haberle dado espacio para aprender por sí misma. Al final de la tarde, se firmó un acta colectiva con los acuerdos del encuentro. Mantener comunicación constante, organizar visitas mutuas y respaldar públicamente cualquier comunidad que sufriera presiones. El documento llevaba firmas de más de 10 pueblos y quedaría guardado en varias copias físicas y digitales. Julián firmó casi al final, con letra lenta, pero segura. Antes de que la gente comenzara a irse, un anciano de otro pueblo se acercó a él. «Lo que usted hizo aquí nos dio valor para venir», le dijo, estrechándole la mano. Julián respondió con humildad. «Yo solo abrí una puerta. Ustedes decidieron entrar». Esa frase quedó resonando en su cabeza mientras veía cómo las camionetas se alejaban, levantando polvo en el camino. Esa noche,
El pueblo no estaba silencioso. Había música en algunas casas, charlas animadas en las calles y niños corriendo en la plaza como si fuera fiesta. Julián, desde su ventana, los observaba con una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que no podía prever el futuro, pero al menos podía dormir tranquilo sabiendo que la corriente que había empezado ya no dependía solo de sus manos. En los días posteriores al encuentro comenzaron a circular por redes sociales fotos del acta colectiva firmada en la plaza. Las imágenes mostraban las firmas en distintas tintas y caligrafías, prueba viva de la diversidad de manos que se habían unido. Algunos medios nacionales se interesaron en la historia, y Julián recibió llamadas para entrevistas. Rechazó la mayoría, pero aceptó hablar con un periodista que, según le dijeron, había cubierto casos similares y respetaba la voz de las comunidades. La entrevista se grabó en la misma banca de la plaza donde había pasado tantas tardes. Julián habló despacio, cuidando cada palabra, pero sin esquivar los temas incómodos. No intentó presentarse como héroe ni como víctima. Se describió como alguien que un día decidió dejar de callar. El periodista le agradeció la franqueza y antes de irse le dijo: «Historias como esta enseñan que la verdad no se decreta, se construye». Mientras tanto, el comité seguía trabajando. Organizaron talleres sobre derechos ambientales y acceso a la información. Clara lideraba uno sobre cómo leer contratos y detectar cláusulas engañosas. El maestro rural enseñaba a interpretar mapas y entender el impacto de obras en el terreno. Julián asistía a todos, no para dar lecciones, sino para aprender lo que no había sabido hace décadas cuando su firma cambió el destino del río. Una tarde llegó una notificación oficial del gobierno estatal. Abrirían una investigación formal sobre las operaciones de la minera en San Bartolo del Río. No especificaban plazos ni detalles, pero era la primera vez que un documento así reconocía el problema. El anuncio se leyó en la plaza, y aunque nadie se engañó pensando que sería rápido, sí se celebró como un paso ganado. Julián, sin embargo, advirtió: «El papel promete, pero es la gente la que empuja». No todos veían con buenos ojos lo que estaba ocurriendo. Una noche, alguien dejó en la puerta de la cooperativa un sobre sin remitente con recortes de periódico sobre demandas fallidas en otros pueblos. Era un mensaje claro, advertencia disfrazada de información. El comité lo agregó al archivo como prueba de que las resistencias también dejaban huella. «Si nos mandan miedo, lo guardamos para...». «Que no se pierda», dijo Clara. La tensión también se sentía en los negocios. Algunos comerciantes temían perder clientes vinculados a la minera, y otros se quejaban de que el movimiento estaba alterando la paz. Julián no los juzgaba. Entendía que no todos podían o querían involucrarse, pero sí repetía que la paz que se construye sobre el silencio no dura y que el verdadero riesgo era seguir como antes. Un domingo, al volver del mercado, Julián encontró frente a su puerta a un grupo de niños, con una botella de vidrio llena de agua turbia que habían recogido en un arroyo cercano. «Queremos que la guardes en tu archivo», dijeron. Él la tomó con cuidado, la etiquetó con la fecha y el lugar, y la colocó junto a los demás documentos. «Esto también habla», murmuró, y los niños sonrieron, como si entendieran que estaban contribuyendo a una historia mayor. Esa noche, al revisar el archivo, Julián se dio cuenta de que ya no era solo suyo. Había objetos, fotos y notas entregadas por muchas manos. Era, en esencia, un archivo del pueblo, y en ese reconocimiento encontró un consuelo inesperado, la certeza de que, incluso si él ya no estuviera, la historia seguiría siendo contada por quienes la habían vivido y decidido guardarla. Con la llegada de las primeras lluvias de la temporada, el río comenzó a hincharse tímidamente. No era el caudal de antaño, pero el agua corría más clara en algunos tramos.
Los vecinos bajaban a la orilla para mirar, como si quisieran asegurarse de que no era un espejismo. Julián también bajó una tarde, apoyándose en su bastón. Tocó el agua con la palma de la mano y sintió un escalofrío. No solo estaba más fría que de costumbre, también parecía traer consigo un susurro de lo que alguna vez fue. En la plaza, el comité organizó una exposición fotográfica con imágenes del río antes y después de la llegada de la minera. Las fotos más antiguas mostraban niños nadando, mujeres lavando ropa en las piedras, hombres pescando al atardecer. Las recientes, en 1900, la cambio, exhibían cauces secos, grietas en el barro y charcos estancados. La comparación provocó silencio en muchos, pero también encendió el deseo de recuperar lo perdido. Una mañana llegó un paquete al correo del pueblo dirigido al comité. No tenía remitente, pero dentro había un sobre con copias de documentos internos de la minera, planos, reportes de extracción y memorias de reuniones. Algunos nombres estaban tachados, pero la información era clara. Clara sospechó que provenían de alguien dentro de la misma empresa. Julián propuso verificar todo antes de hacerlo público, pero acordaron guardarlo bien protegido en el archivo. El hallazgo renovó la motivación. Los jóvenes empezaron a organizar turnos para vigilar la compuerta y el cauce. No buscaban confrontaciones, sino asegurarse de que no hubiera movimientos inesperados de maquinaria o descargas en el agua. Julián, aunque no participaba de las vigilias nocturnas, pasaba a saludar a los turnos de tarde y llevaba café caliente. El río se cuida despiertos, decía siempre antes de marcharse. En medio de estos avances, una llamada desde la capital sorprendió al comité. El Congreso Estatal quería incluir el caso de San Bartolo del Río en una audiencia pública sobre impactos ambientales. Era una oportunidad para llevar la historia a un escenario más grande. Julián no sabía si aceptar el viaje. Sus rodillas y su salud no estaban en su mejor momento, pero Clara insistió en que su voz tenía que estar presente. Decidieron que iría acompañado por 2 miembros más del comité y que llevarían una carpeta con los documentos más contundentes. Julián pasó varios días revisando, seleccionando y ordenando cada hoja. No quería dejar cabos sueltos ni información confusa. Allá no nos van a dar tiempo de contar todo, así que cada palabra debe pesar, decía. La víspera del viaje, el pueblo se reunió en la plaza para despedirlos. No era un acto formal, pero sí cargado de simbolismo. Niños entregaron dibujos del río, ancianas les dieron bolsas con pan y fruta para el camino, y los más jóvenes les recordaron que grabaran todo. Julián recibió un abrazo de un niño que apenas alcanzaba su cintura. «Para que el agua vuelva, ¿verdad?», preguntó. Él respondió, «Para que nunca vuelva a irse». Esa noche, Julián apenas durmió. No por nerviosismo, sino por la conciencia de que, al día siguiente, llevaría en su carpeta no solo papeles, sino las voces de todo un pueblo. Mientras el sonido del río llegaba amortiguado por la distancia, pensó que, pasara lo que pasara en la audiencia, la corriente que habían despertado ya no se detendría. La audiencia en la capital se llevó a cabo en un salón amplio, con paredes cubiertas de madera oscura y una mesa larga donde se sentaban los legisladores. Julián, vestido con su camisa blanca y el bastón apoyado contra la pierna, esperó su turno en silencio. Cuando lo llamaron, caminó hasta el micrófono y, con la carpeta en las manos, comenzó a hablar. No se extendió más de lo necesario. Relató los hechos, presentó los documentos clave y, sobre todo, describió las consecuencias que el pueblo había vivido. Habló del agua, del polvo, de las familias que se fueron y de las que se quedaron. Al terminar, colocó la carpeta sobre la mesa de los legisladores y dijo: «No les pido que nos devuelvan el pasado. Les pido que eviten que se lo roben a otros pueblos». El silencio que siguió fue denso, roto, solo por el sonido de un bolígrafo sobre el papel. Algunos legisladores
lo miraron con seriedad. Otros tomaban notas apresuradas. Clara, sentada detrás, grababa cada palabra. De regreso a San Bartolo, el recibimiento fue sencillo pero cálido. No había fuegos artificiales ni discursos, solo vecinos que se acercaban a preguntar cómo había ido y a ofrecer un apretón de manos. Julián les contó que no sabía si habría resultados inmediatos, pero que habían dejado huella. Ahora ellos saben que aquí no se calla, dijo. Y esa frase corrió como eco por las calles empedradas. Esa noche, sentado frente a la ventana de su casa, Julián escuchó el murmullo del río. No era un caudal fuerte, pero tampoco el silencio de antes. Pensó en todo lo que había ocurrido desde aquel primer día en que decidió abrir su carpeta y hablar. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero tenía la certeza de que, cuando él ya no estuviera, el archivo seguiría creciendo, y con él la voz del río. Sonrió, cerró los ojos y dejó que el sonido del agua lo arrullara.